Hola, bienvenido a este video de lo que son los preliminares para el concepto de sujeción de voltaje con un diodo y un capacitor. En un video previo se estudió lo que fue la resistencia estática de la conexión serie con un capacitor. Esto tiene una resistencia para la polarización en directa y esto tiene una capacitancia. Ok, la multiplicación de la resistencia se está usando un diodo ideal. Fíjate que la polarización de directa de este diodo MD que estoy usando aquí pues es 0 volts. Eso es para evitar una diferencia con respecto a los voltajes aplicados. En este caso V1 es un pulso de 0 a 10 que tiene un retardo de 0.5 segundos, aquí lo vemos, y un nanosegundo de subida, por eso se ve muy abrupta el cambio, y un nanosegundo para bajar, es lo que se tarda en bajar, y 2 milisegundos que es de aquí a acá la duración del pulso. Y bueno, la constante de tiempo pues es 1 milisegundos por 200 microfaradios, pues me da 200 nanosegundos. 200 nanosegundos es 0.2 este, microsegundos y en un microsegundo el exponencial debido a la carga, para la carga del capacitor desaparece. Bueno, pues un microsegundo es, eh, la- estos son 0.5 milisegundos, son 500 microsegundos, o sea, es una quinientava parte por eso no se ve, o sea, la exponencial para la carga de este capacitor no se ve porque es demasiado pequeña para notarlo. Aquí el detalle es que cuando este capacitor se carga, es porque este voltaje es positivo. Inicialmente que teníamos tierra o común, 0, 0 volts. Y bueno, las cargas se eh, dirigían hacia la derecha en una polarización directa del diodo y por eso se cargaba el capacitor. Pero ¿qué pasa cuando el voltaje disminuye? Bueno, el capacitor está cargado a 10 volts. Si el voltaje repentinamente aquí cae a tierra, bueno, a la derecha tenemos 10 volts y acá tierra. Esa conexión es una polarización inversa del diodo y el diodo bloquea cualquier variación de cargas del capacitor y por lo tanto el voltaje se mantiene. Pero ¿qué pasa ahora si el voltaje, si esta resistencia de carga disminuye? Bueno, recuerda, eso lo hicimos, vamos a recordar eso en este video. Voy a poner aquí una resistencia de 1 ohm y corremos. Fíjate que el capacitor, bueno, pues se tarda un poquito en cargarse al nivel del suministro que estamos teniendo allí. Y bueno, el objetivo entonces en este video es mostrarte cómo se sujeta el voltaje y bueno, ya esta resistencia comentábamos la vez pasada es muy alta para los diodos clásicos o los básicos de como el 1400, 1N4004 o de ese tipo, ¿no? De, de medio ampere o de 1 ampere. Entonces aquí tenemos un miliohm, una resistencia en ohm. Tenemos un parámetro RL, 1 kilo. ¿Para qué es ese parámetro? Bueno, te lo voy a mostrar aquí a continuación. Fíjate que tenemos el mismo circuito de acá del lado derecho, es una función pulso. Tenemos exactamente lo mismo, la resistencia de carga ahora le vamos a poner aquí en el capacitor. ¿Cuál es el objetivo? Pues que veas que si el diodo no conduce en la polarización inversa, vamos a correr este programa otra vez. Ok, esta es la entrada y este es el voltaje del capacitor. Nota que hay un ligero descenso en el voltaje aquí. Eso es porque ahora tenemos una resistencia que provoca una descarga. Si no hay corriente para acá, para descargar tenemos 10 volts, esto baja repentinamente a cero. No hay corriente, la polarización es inversa siempre porque el voltaje es positivo. Sin embargo, está la resistencia y esta resistencia va a tender a descargar el capacitor. Y aquí vemos una pequeña variación de voltaje, pues hacia abajo, hacia los 0 volts. ¿Qué es lo que tenemos de resistencia de carga? Pues es 1 kilo. 1 kilo con 200
microfaradios, pues te da 200 milis te da milisegundos, te da 0.2 segundos. Entonces 0.2 segundos es demasiado largo, demasiado tiempo para este tiempo de 2.5 milisegundos. Por eso lo vemos así muy apenas que va bajando. Pero si la resistencia de carga la disminuyo a un valor, vamos a ponerle 1 ohm. A ver, vamos a ver. Aquí la resistencia RL la voy a poner 1 nada más, 1 ohm. Entonces corremos el programa y observa que el capacitor ahora se carga muy rápido porque el diodo activa la polarización directa muy rápido, la resistencia es muy baja. Sin embargo, cuando se polariza inversamente, el que actúa ahora es la resistencia de carga y tiene una resistencia muy baja de 1 ohm con los 200 microfaradios de lo que sería la resistencia está en paralelo, pues provoca que se descargue de esta manera la curva. Entonces, esta descarga rápida pues va a suceder en cualquier otro tipo de señal. Tengo unas señales interesantes acá que quisiera mostrarte. Bueno, primero vamos a ver este voltaje. Vamos a ver. Tengo una fuente de behavioral para darle una forma. Time, P, son variables que puede reconocer el LTSpice y que puede utilizar en la fuente de voltaje B3. Esta fuente de voltaje, bueno, pues va a aumentar linealmente. La amplitud, quiero que alcance 10 volts en 5 milisegundos. Por eso aquí en 5 milisegundos esto va tendiendo a 10 volts. Una función senoidal, 2 por pi, 1 milisegundo de variación. Tiene aproximadamente un milisegundo de variación aquí. Y la variable tiempo. Entonces este voltaje pues le da, o sea, esta función le da forma a esta señal de voltaje que se aplica aquí en el diodo. ¿Qué es lo que voy a tener en el capacitor? Bueno, pues voy a tener eso. El capacitor se carga inmediatamente cuando inicialmente está en cero, va subiendo el voltaje. Como hay un voltaje más positivo del lado derecho, recuerda que tenemos un diodo ideal, 0 volts. Entonces tenemos aquí un voltaje positivo del lado izquierdo y va con una resistencia pues muy baja de 1 miliohm, pues carga inmediatamente al capacitor. ¿Pero por qué esta forma? Pues precisamente porque cuando el nivel baja al máximo que cargó previamente, el voltaje máximo no puede circular para atrás. Queda, queda guardado ahí, queda bloqueado o asegurado. Y, y esta resistencia, este voltaje está fijo entonces en el capacitor. Llega a aparecer un voltaje que arrebasa nuevamente el voltaje guardado y la salida, el interruptor se cierra y se refleja ese incremento, la forma de la senoidal acá en la señal verde. Nuevamente vuelve a bajar y se vuelve a sujetar el voltaje. No puede regresar esto a la carga, por lo mismo se va enclavando y va subiendo. ¿Cómo se puede entonces bajar a cero? Pues la única es pues poner una especie de interruptor electrónico o hacer algo para... Esto es como una especie de seguidor de cresta, ¿no? Y tenemos entonces, pues, el caso de la resistencia de carga. ¿Qué pasa con la señal de la misma? Ahora tenemos una resistencia de carga de 1 ohm. Y bueno, la carga es muy rápida, sin embargo, cuando se descarga con una velocidad algo rápido, precisamente porque tenemos esta resistencia de carga así. Ahora, ¿qué pasa? El detalle es de que para mantener un voltaje algo alto, pues esta resistencia RL tiene que ser alta. Si le ponemos 1000 veces más alto, 1 kilo, bueno, pues eso lo que va a hacer es que la constante de tiempo se tarde 1000 veces más lento y el descenso de voltaje no es tan evidente.
al menos aquí en la simulación. Entonces aquí hacemos la simulación y observa que tenemos el mismo caso que antes. O sea, tenemos una constante de tiempo muy grande, 1000 veces más grande que la anterior, y eso quiere decir que la descarga pues no es tan rápida como el caso anterior. Ahora, finalmente me gustaría mostrarte el caso de esta misma situación, pero para voltajes negativos. Voy a poner esto así. La función la misma. Que lo que tenemos aquí, pues el diodo colocado simplemente al revés. Cuando aquí es voltaje cero, cuando está descargado, tenemos el mismo potencial arriba y abajo. Si este voltaje se hace positivo, pues no puede circular carga para acá. Entonces el voltaje se mantiene en cero cuando el voltaje de la señal es positivo. Pero cuando empieza a ser negativo, el capacitor, el interruptor o diodo inmediatamente se cierra y empieza a circular carga para el lado izquierdo. Es decir, el voltaje negativo se empieza a aplicar directamente al capacitor y es lo que yo voy viendo aquí en este punto, en la señal verde. Cuando trata de hacerse positivo, el voltaje más positivo aquí que acá polariza inversamente al diodo y deja de circular corrientes y por lo tanto el capacitor no pierde ese voltaje negativo y esto se hace todo lo positivo que quiera. Mientras este esté polarizado inversamente, pues no pasa nada. Cuando el voltaje vuelve a ser negativo y más negativo que lo que se guardó, pues vuelve a aparecer otra vez la forma de la senoidal y así sucesivamente. Es la misma situación que en el caso del diodo en la otra posición y esto también que tenemos aquí. Entonces le doy así doble clic y le doy aquí. Y la RL pues lo mismo, ¿no? Si yo le pongo una resistencia de carga una milésima más lento que eso, pues vamos a tener la forma de la descarga. Vamos a colocarlo. 1 kilo, 1 ohm, perdón. Entonces la constante de tiempo es una milésima más. Y pues míralo aquí, aquí sería el voltaje se hace negativo. Cuando esto se hace positivo, esto se empieza, el voltaje que tenía guardado se empieza a descargar, va abajo de la polarización esta, no conduce hacia, hacia la derecha, o sea, perdón, hacia la izquierda del diodo. Esta descarga es porque se está descargando por aquí. Nunca hay conducción para acá porque este voltaje siempre va más positivo que este y entonces la diferencia entre el rojo y el verde es positiva, entre aquí y aquí, entonces siempre está polarizado inversamente, no existe circulación aquí, pero sí para acá. La constante de tiempo es muy pequeña, por eso la llegamos a ver aquí donde se descarga. Bueno, y con esto estamos listos para empezar ahora sí con el tema de sujetador de voltaje. Es el tema que vamos a empezar a ver a partir del siguiente video. Espero que sigas estos videos de la serie de electrónica básica de este canal. Por el momento eso sería todo. Hasta luego.